Bienvenidos y bienvenidas a Líderes Atractivas, un espacio donde descubrimos historias que inspiran, transforman y que nos recuerdan que el liderazgo se vive con autenticidad y con pasión. Hoy tengo el honor de conversar con una mujer que ha hecho de la risa, la empatía y la narración de cuentos una forma de trascender y de transformar vidas. Ella es la licenciada Iracema Ham, conferencista internacional, risoterapeuta y narradora que cree firmemente que la risa ilumina el universo. Prepárense para una entrevista que nos llenará de alegría, aprendizaje y, sobre todo, de motivación. Bienvenida, Iracema, y gracias por estar aquí en tu canal de Líderes Atractivas. Muchísimas gracias, pues reciban un cálido saludo desde Cancún, Quintana Roo. Y bueno, es todo un placer estar en tu canal. Muchísimas gracias. No, para mí es un placer también tenerte, el que estés aquí. Yo sé que siempre hay algo bueno, algo nuevo que vamos a aprender y que nos va a inspirar. Hoy tu historia, pues sin duda va a dejar una gran inspiración y motivación para todos los que vean esta entrevista. Así que, Iracema, pues cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién es Iracema Ham? ¡Wow! Pregunta complicada. Pues es un ser humano lleno de luz, de alegría, de magia, de amor, que cree firmemente que el mundo puede cambiar desde nuestro interno para nuestro entorno. Y eso se podría decir que es Iracema Ham en esencia. Como profesionalmente soy risoterapeuta, narradora de cuentos, conferencista motivacional, soy doctora de la alegría, conductora de eventos, payasita, bueno, payasa, payasa, narradora oral y bueno, entre muchas otras cosas más, me dedico también a la docencia en cuanto a lo que es preescolar, primaria, secundaria. Pues ahí andamos en todos los niveles educativos dando clases de socioemocional, de valores, siempre como que colocando esa semillita de los cuentos, de la risa y de los valores. Wow, qué hermosa labor la que tú estás haciendo, porque bueno, yo no, en algún momento no hubiera pensado, ¿no? Que tan solo la risa podría transformar, ¿no? Y hasta que escuchas, en algún momento una psicóloga me decía que la risa te ayudaba a sanar heridas, ¿no? Entonces yo dije, ¿será? Y sí, ahora que te conozco, ¿no? Pues más estoy totalmente de acuerdo que así es, porque sí, sí ayuda, ¿no? A veces cuando uno vive una amargura o cuando vive estar con la carita triste y todo, pero cuando vives, ¿no? Ya la parte de estar alegre, estar feliz, estar con esa sonrisa, ahora ves como sí, es una terapia total. Eh, Realmente es una terapia como tal. Muchas veces cuando escuchan la palabra risoterapia, se van con la idea de que somos payasos o que vamos a hacer un show o que les vamos a contar chistes o que simplemente la risoterapia es solo para niños. Y pues la mera verdad, están completamente equivocados porque cuando llegan dicen, ¿dónde me siento para empezar el show? O te ven con una nariz roja, que no es lo mismo la nariz roja del payaso que la nariz roja del risoterapeuta. Y se quedan así como de, bueno, entonces, ¿soy payaso o no soy payaso? ¿No? Es ahí Sí, una confusión, pero es toda una terapia que aunque dicen es de risa, es cosa seria. claro, sí, sí, totalmente estoy de acuerdo contigo. Iracema, y tu vida está marcada por la risa y por la narración de cuentos, ¿no? Pero ¿qué fue lo que te llevó a descubrir en estas herramientas un medio para transformar vidas? Pues bueno, yo los cuentos los conocí cuando era tan solo una niña. En ese entonces, a mis 5 o 6 años más o menos, no podía hacer muchas cosas porque tenía un problema en el corazón. Entonces no me permitían jugar, correr, saltar como cualquier niño normal.
Y mi papá le encantaba traerme cuentos. Entonces decía, lo que tú no puedas hacer en la vida real, hazlo con tu imaginación. Entonces era fantástico porque yo desde que era muy pequeña amé los cuentos, que todo un mundo en mi imaginación donde yo corría, bailaba, brincaba y hacía mil cosas. Entonces desde ahí comienza eso de si a mí me sanó los cuentos, a mí cambió por completo mi vida en los cuentos, ¿por qué no seguirlo haciendo? En ese entonces, pues por obvias razones, no sabía que era una terapia psicológica. Hasta muchísimos años después me enteré que era una terapia psicológica. Y en cuanto a lo que es la risa, yo la conocí hace más o menos 18 años porque estaba en un grupo de teatro. Y en ese grupo de teatro nos vestíamos de payasos, pero no éramos payasos, era una locura que tenía el director de la compañía de teatro porque decía que como payasos podríamos llamar un poquito más la atención del niño. Y nos caracterizábamos de payasos, pero hacíamos narración de cuentos de valores. Entonces la idea era que el niño viera un payaso que le enseñaba sobre valores, sobre el amor, sobre la amistad, muchísimas cosas. Entonces era algo como que bastante divertido. Pero hasta ahí yo todavía no conocía lo que era la risa como elemento sanador. Y hubo un momento en que un día, un 30 de abril, teníamos toda una agenda como payasos en el estado de Tlaxcala. Y mi mamá, que era, ayudaba en un albergue para niños con cáncer, era voluntaria, y nos dijo, oigan, vayan, vayan a ver a los niños, hoy es Día del Niño y todo, ¿no? En ese entonces nos quedamos así todos, así como, pero es que, ¿qué vamos a ir a hacer con niños con cáncer? No sabemos qué hacer, y qué tal que no nos dejan entrar, y qué hacemos, o sea, se nos hizo así como que muy chiquito la situación, nos cerramos bastante, digo, estamos hablando de hace algunos años, Sí. ¿verdad? Donde todavía no había mucha idea de esto. Bueno, y lo que es el destino, nosotros como compañía de teatro creíamos mucho en las señales del universo, creíamos firmemente en eso. Y en ese momento le dijimos a mi mamá, no, pues no, yo creo que no, tenemos mucho trabajo y la agenda está muy llena. Pero justo 2 horas antes nos avisan que un evento que íbamos a tener se cancelaba. Por X o Y circunstancias se cancelaba y nos volvían a llamar para avisarnos cuándo se programaba otra vez el evento y demás. Pero justo en el momento donde nos dicen, estamos como a 5 minutos de donde estaba el albergue. Y nos quedamos viendo todos así como de, este, ¿será una señal de que tenemos que entrar al albergue o qué vamos a hacer este tiempo, no? Entonces dijimos, ay, bueno, está bien, vamos, total, ya estamos a 5 minutos. Bueno, llegamos al albergue y justo cuando nosotros vamos llegando al albergue, va llegando una camioneta. Y esa camioneta bajaron de ahí un grupo de niños, niños más o menos entre 4 años hasta como por 12 años más o menos, era a nivel preescolar primaria más o menos. Y bajaron y bajaban mal, o sea, los bajaban cargando, los ponían en una silla de ruedas. Después nos enteramos que ellos venían de sus quimios, estaban llegando de sus quimios. Y pues bueno, la quimio pues es muy fuerte, y pues iban bastante mal los niños. Y de repente pues nos friqueamos, ¿no? Nosotros así como compañía de, ¡ay, qué vas a hacer! Sí, muy mal. Bueno, pues ya estamos aquí, pues ya, vamos. Y nos bajamos bien valientes de la camioneta, todo, y bueno, en fin, llegamos a la puerta y estaba ahí una señora, pues ya habían recibido a todos los niños, y se nos queda viendo como diciendo, ¿y ustedes qué, no? ¿Qué hacen aquí? Sí. Y dijimos, ay, pues es que somos una compañía de teatro y venimos a regalarles una narración de cuentos a los niños por ser, pues, Día del Niño. Jamás dije quién era mi mamá ni nada, porque dije,
no, 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 entramos nosotros, ¿no? Y así. Y la señora nos dijo así bien groseramente, ¿qué les pasa? ¿Están locos? ¿Se vienen a burlar de los niños? Aquí eso no puede pasar. Y nosotros así con cara de, Sí. pero si lo único que queremos es narrarles el cuento a los niños. Y nos decía la señora, es que no, están mal. Y que no sé qué. Y nos empezaba a decir una serie de cosas que no entendíamos. La ignorancia de la señora en ese momento iba más allá, ¿no? Mm. Pero en eso había una niña que estaba hasta el fondo, pero bien que nos estaba viendo. Y de momento era una niña más o menos como de unos 6 años aproximadamente. Y me grita, bueno, nos grita, ¿no? Dice, ¡Hey, tú, la de las colitas! ¡Ven, ven! Y pues de esos momentos que dices, ¿es a mí? Ajá, sí. Yo era la única que traía coletas, ¿no? Y digo así como de, ¿es a mí? Y me dice así de, ¿qué? Dice, sí, tú, ven, la de las colitas. Y pues la señora se me queda viendo como diciendo, ¿qué ondas, no? Le digo, mire, de verdad, solo deme chance, entro, saludo a la niña y me salgo luego, luego, pero yo no puedo dejar a una niña así. Ay, bueno, está bien, adelante, así toda enojada y todo, ¿no? Ujú. Compañeros se quedaron en la puerta. Yo me meto y veo a la niña. La niña de repente me dice con una carita así de ternura y me dice, ¿quién eres? ¿Qué haces aquí? Pregunta difícil, me voy a decirle, soy una payasa, pero no me dejan entrar. Y le digo, lo que pasa es que pasábamos por aquí, nos asomamos y pues teníamos ganas de vestirnos de payasos. Y se queda viendo a la niña y empieza a reír con una carcajada maravillosa, con esa inocencia y esa ternura de la niña. Pero mientras la niña comenzaba a reír, la señora que estaba en la puerta comienza a llorar y empieza a gritar. Y dice, es un milagro, es un milagro, es un milagro. Y todos nos quedamos así como diciendo, ¿cuál milagro? ¿Qué pasó, Sí, no? Y yo en especial así como de, pues yo quise, ¿no? Yo no hice sí, nada. sí. Pues sí. Y de repente la señora empieza a gritar, pero así llorando, desesperada, ¿no? Es un milagro, es un milagro. Y la niña dice, no, mamá, no es un milagro, es una payasita. Y entonces la señora le dice a mis compañeros, pásenle, 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 ya, ya, a lo que vinieron, a lo que vinieron. Y todos así con cara de, pues a lo que venimos, ¿no? Sí, sí, sí. Y al todo alrededor estaban en sillones, camitas y así, todos los niños. Y con sus caritas así medios emocionadas por vernos, pero pues también devastados por de dónde La venían, ¿no? quimioterapia. Ujú. Claro. Y pues así los niños, yo les digo desparramados, porque literal estaban completamente desparramados. Y empezamos, dijimos, pues bueno, y de repente un poco de animación, una canción, y empezamos a narrar un cuento. Pero en ese momento empezamos a ver cómo los niños se empezaban a sentar bien, se empezaban a sentar, a sentar, a sentar, y se veía cómo podían, aplaudían, cómo podían, levantaban sus manitas, ese rostro de dolor, de angustia, de tristeza, se iba cambiando en una hermosa sonrisa. Y bueno, la niña no paraba de reír. Y fue eso una sensación maravillosa, más o menos eso que te estoy contando, porque pues no teníamos mucho, mucho tiempo, y aparte pues nos decían, pues ya, ¿no? Mm, este, sí, sí, sí. 30 minutos, pero 30 minutos maravillosos. De ahí nos vamos saliendo, ya nos pedimos de los niños, les regalamos naricitas de payaso, globos y todo, y nos salimos. Pero justo cuando vamos saliendo, la señora que estaba en la puerta me toca del hombro, y yo así con cara de, ay, ¿ahora qué me va a decir, no? Digo, hizo tantas cosas en la entrada, dije, pues ahora qué nos va a decir. Y me dice, gracias por el milagro que hiciste. Y yo me quedé así con cara de, ¿cuál milagro? Yo no hice nada, solo hice reír a la niña, ¿no? Mm. Y, y entonces me salgo y la señora se sale. Y otra vez me vuelve a alcanzar, dice, espera.
Y dice, es que no estás entendiendo nada. Y yo con mi cara de, ¿ahora Ujú. qué? Y ya me dice, es que no entendiste nada, hiciste un milagro. Y yo, bueno, a ver, señor, pues cuénteme qué milagro hice porque pues no le estoy entendiendo nada. Y me dice, mira, mi hija tiene 5 años, pero nunca había reído, nunca, no había reído, no había soltado una carcajada, siempre era tristeza, seriedad, se quedaba como bloqueada en sus emociones, la pequeña. Y en el momento que ella empieza a tener una carcajada, era su primera carcajada en 5 años. Mm, Y dices, wow, eso hice yo. sí, Y pues es fantástico, porque a final de cuentas realmente no había que sanar a la niña, había que sanar a la mamá, porque realmente ella no entendía que pues sí tenían cáncer todos los niños, pero no era un lugar de tristeza. A partir de ese momento hicieron un giro total en el albergue, empezamos a pues a correr la voz, porque pues antes no dejaban entrar a nadie, a correr la voz a nuestros compañeros payasos, magos, todo el que quisiera ir al albergue. Y fue un cambio total en ese albergue porque comenzaron las risas, comenzaron las cosas más bonitas, cambiaron los colores, la señora cambió. Y justamente a los 3 meses la niña murió. Pero fueron 3 meses que la niña pues cambió su vida por completo. sí, Y vivió feliz. sí, o sea, la señora eternamente agradecida por todo ese cambio. Ahí fue donde dije, wow, si una sonrisa, si un hola, una tontería, que en risoterapia le decimos tonterías, las tontas cosas que haces todos los días, una tontería como la que fue, pues aquí estoy, ¿no? Nada Sí, más sí, sí. pudo Sí, sanar esa parte, ujú, dices por ahí, de aquí soy. sí, Y pues bueno, yo tengo la licenciatura en comunicación y en ese entonces mi carrera pues era enfocada a la comunicación organizacional, a la comunicación de, perdón, a la comunicación de medios y demás. Pero a partir de ese momento, el director de la compañía, él sí sabía de risoterapia y me dice, lo que tú acabas de hacer en este momento, me lo dijo él, no es un milagro, hiciste risoterapia. Y yo, ¿qué es eso? Ah, pues es una técnica psicológica. Y yo dije, ah, wow. Digo, quiero saber más acerca de eso, ¿no? sí, sí, sí. Investigar, empiezo a estudiar, entro a todo lo que es referente a la psicología y me envuelvo en ese mundo de la psicología en donde pues la comunicóloga quedó atrás Sí, sí, y sí. surgió ahí la psicóloga que no trabajaba de forma convencional, sino ya con risas, con cuentos, con la imaginación, con muchas cosas que a mí me habían sanado y que en ese momento podían sanar a muchísima gente. Realmente ahí es donde dije, risa, Aquí soy. cuentos, de aquí. Sí, fíjate que es hermoso, ¿no? Tener esas experiencias como la que viviste, porque sí es muy cierto, o sea, tú dijiste algo que es real, ¿no? Tenías que sanar, o sea, tenía que sanar a la mamá, porque muchas veces son las que por X circunstancia de su infancia, de su adolescencia, de toda la vida que vienen trascendiendo, no viven esa felicidad, ¿no? O no la ven de esa manera. Entonces, pues contagian, se podría decir, ¿no? A todo a su alrededor y en este caso pues tenía a los niños al cuidado y pues en lugar de darles, pues sí, una motivación, ¿no? Una alegría, pues era como sufrir el dolor, ¿no? Nada más. Y pues no, los niños, qué alegría podrían vivir, ¿no? Y como tú lo dijiste, imagínate 3 meses para que muriera, 3 años para que muriera, imagínate, o sea, 3 meses. meses, sí, 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 Es tres meses. imagínate, ¿no? O sea, lo que vivió esa niña, ¿no? O sea, pudo disfrutar sus últimos, pues sí, días, meses en felicidad, ¿no? Lo que no había vivido antes.
Y eso no nada más pasa, por ejemplo, ahorita con las personas que sufren una enfermedad, ¿no? Sino nosotros, o sea, tan solo las emociones, las tristezas que vivimos, ¿no? Por las que vivimos o venimos atravesando periodos, diferentes momentos. Entonces, ¿por qué no tomar en cuenta esa parte que tú dijiste, ¿no? La risoterapia, que es lo que cambia a muchas personas y pues vamos a ponerlo en práctica. Y querida Sí, Iracema, sí, sí, sí. Y como speaker, como happy speaker y como risoterapeuta, ya nos dijiste ahorita, ¿no? Esta experiencia con esta niñita y en este centro, ¿no? Donde fueron. Pero ¿qué poder especial tiene la risa que nos ayuda a sanar, a crecer y a conectar con otros? es muy especial el conectar con la gente, porque como decíamos hace rato, ¿no? Cuando escuchan risa, dicen, ah, pues va a empezar el show, ¿no? Y pues nada que ver. Exacto. Entonces, por ejemplo, hace poquito terminé una temporada en una reserva natural de aquí de Cancún, que es un parque maravilloso, y estás dentro de la naturaleza, y ahí estuve dando risoterapia familiar. Y entonces tú veías cómo llegaban las familias, de repente unos enojados, otros con cara, como yo les digo, con cara de estreñimiento, otros adolescentes que los traían jalando, niños y demás, ¿no? En donde decían, ah, ya que vengo, ¿de qué se va a tratar? Te ven con una nariz, no te ven caracterizada de nada, porque los risoterapeutas no nos caracterizamos, solamente tenemos una nariz, pero sí tenemos algo que en nuestro vestuario puedes hacerlo de civil, completamente de civil, solo con tu naricita, o poner un vestuario, pero ese vestuario tiene que tener un significado que es por qué te hiciste risoterapeuta. Por ejemplo, mi vestuario cuando yo voy a las empresas a hacer risoterapia empresarial, no voy de civil, voy caracterizada, pero voy caracterizada como esa niña que me dio la primera alegría, la primera sonrisa en mí. Y eran así como las coletas, como las tenía ellas, así enroscaditas, su faldita tableada, sus tenis, sus calcetitas de holancito, realmente mi personaje es esa niña, porque realmente esa niña cambió mi vida. Y entonces yo la honro en cada presentación. Por eso es muy importante también nuestro vestuario, porque es por qué te hiciste risoterapeuta, tienes que llevar algo dentro, ¿no? Y bueno, volviendo a lo otro de la empatía, de repente llegaba gente en silla de ruedas o con muletas o con alguna discapacidad física o emocional o mental y decían, pero es que eso yo no lo puedo hacer. Ah, claro que sí lo puedes hacer. Si no te puedes mover, nosotros nos movemos contigo. Mm, Eh, de repente decían algunos llegaron niños autistas, síndrome de Down, y los papás así como de más preocupados en que el niño lo hiciera. Y yo le decía, no, espera, hazlo tú como papá y él se va a contagiar de tu alegría, él se va a contagiar de tu emoción y solito lo va a hacer. Y como era. O con los niños, y de repente decían, pero es que ¿cómo voy a reír con extraños? Cuando se daban cuenta que es jugar por jugar, reír por reír, pasar cosas negativas a positivas o hacer cosas que te frustran en algo positivo o en algo lleno de carcajadas. Crear una carcajada fingida para llegar a una natural. Y de ahí empiezan a reír sin más. Y las personas empiezan a darse cuenta de, ay, me estoy riendo, estoy en carcajada con alguien que ni conozco, ni nada por el estilo, y empiezan a hacer una empatía hermosa, una empatía de decir, wow, no importa si eres tercera edad, si eres adolescente, si eres joven, si tienes alguna discapacidad, no importa, porque en ese momento hacían una familia completa llena de carcajadas. Y eso era lo más maravilloso del mundo.
hubo un momento que para mí marcó mucho. Llegó una familia. Esa familia era la mamá, el papá y una niña. Esa niña al final corre y me da un abrazo, pero un abrazo bien emotivo, ¿no? Y me dice, gracias, gracias, gracias. Y le digo, de nada, mi amor, gracias a ti, no sé qué, por venir y todo. Y los papás así como a lo lejos. Y me dice, gracias por hacer reír a mi papá. Y te quedas, ¡ah! Y en eso se acercan los papás al escuchar eso y me dice el papá, dice, de verdad, gracias. Mi trabajo es sumamente estresante. Yo casi no sonrío, llego a la casa, llego cansado, frustrado, enojado, y lo que menos veo en mi familia es una sonrisa. Ahora mi esposa casi, casi me trajo amarrado a la sesión, pero me siento feliz porque nunca había soltado carcajadas, me siento relajado, me siento feliz de estar con mi familia y lo más importante, de haber jugado con mi familia. Y eso fue fantástico porque ahí se sanó una familia completa de ver a los papás felices y a la nena feliz de ver a su papá jugando. Porque Mm. muchas veces los papás no se dan cuenta que los niños pueden sanarlos con una palabra, con una frase o con un juego, con simplemente jugar, ¿no? Y ha llegado personas de la tercera edad que dicen, no, es que yo no puedo, pero en el momento se envuelven a las carcajadas y eso es fantástico. Hay una dinámica que se llama de los coches. Te tienes que imaginar que vas en un coche y vas conduciendo tu coche, ¿no? Normal, típico de las personas que manejan, ¿no? Que se estresan en ese automóvil y de repente se les cruza a alguien y ¡pah! Se enojan y empiezan a decir cosas, ¿no? Sí. La dinámica es, imagínate que se te cruza alguien y en vez de decirle de cosas, dile, ja, 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 con el claxon. Tienes un claxon de carcajadas. Ja, 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 ja. O reacciona tu coche a través de las carcajadas, ¿no? Entonces, ja, 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 y ja, 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 vas conduciendo, ¿no? Y es muy padre, y llegó un momento un señor que como que no quería, ¿no? Yo les digo, pues tienen que ir aflojando la sesión y les digo, necesito un copiloto de mi coche. Y agarra el señor y dice, yo me paro. El señor estaba sentado, era un señor de la tercera edad, traía su andadera. Yo. Bueno, ándele pues. Y entonces le digo, pero ¿cómo le vamos a hacer? Ya sé. Entonces agarra. Dice, pero tú eres la copiloto entonces, yo soy el piloto. Bueno, está bien. Y agarra su andadera como si fuera el volante. Y entonces el señor dice, sí, vamos todos juntos, abróchense los cinturones y vamos jugando. Y todos imaginando que íbamos en un coche, después que íbamos en un avión, después que nos eran coches chocones, ambulancias, trenes, y bueno, vamos haciendo todos los sonidos y ese jugueteo, ¿no? Y llega un momento que los dicen, wow, me hiciste recordar como cuando era niña y mis papás me llevaban a los carros chocones. O wow, me hiciste recordar cuando yo volé. O me hiciste recordar cuando un señor se me atravesó una moto, se me atravesó alguien y yo me enojé. Y dice, pero la persona que pasó ni cuenta se dio y yo terminé enojadísimo. Y Sí. ahí es donde van cambiando diciendo, no es necesario enojarme. ¿Qué te parece si lo que me enoja lo paso a risas, a carcajadas? La risoterapia va a nivel subconsciente. ¿Qué quiere decir? A nivel consciente, tú solo estás jugando, pero a nivel subconsciente, el cerebro está guardando que eso no te frustra, eso te divierte, eso te relaja. Y entonces podemos hacer dinámicas de todo se me olvida, de ya se te hizo tarde, de, no sé, cómo y no me debo de ensuciar, o la factura, o la llamada, y todo eso es a través de las carcajadas. Y es tan hermoso ver cómo la gente se contagia de las carcajadas. Y luego me decían en el parque, desde la entrada se escuchan las carcajadas, ¿no? Dice, ¿dónde risoterapia? Pues sigan las carcajadas, ¿no? Y mucha gente
y se juntaban familias, llegó un momento que juntamos 50 personas de puras familias, chiquitos, medianos, grandotes, y todos riendo a carcajadas. Y eso es lo más maravilloso del mundo, ver, yo les digo, llegan con cara de estreñimiento y se van con una maravillosa sonrisa en su rostro. Sí, qué hermoso lo que haces. De verdad, admiro mucho tu labor y no solo la tuya, ¿no? Sino también pues todos los que se dedican a esta parte, ¿no? De la risoterapia. Es algo hermoso porque fíjate, nosotros cuando crecemos, cuando somos adultos, ya dejamos, ¿no? De creer esa parte de la niñez o dejamos a un lado esa parte, ¿no? Por eso muchas veces hacen también las terapias, esto en una donde dice sana a tu niño interior, ¿no? Porque muchas veces, o sea, realmente nosotros dejamos de divertirnos, dejamos de ver las cosas de otra manera por ya ahora pasar a esa parte de la adultez donde dices es responsabilidad, es cuidar, es que los hijos, es que el trabajo, es que es, y son tantas cosas que nos embotamos ahí y dejamos, ¿no? A un lado esa parte. Pero cuando se vive como tú lo hiciste, ¿no? Entonces se vuelve a recordar esto y sería bueno, ¿no? Siempre asistir pues unos talleres así de risoterapia porque nos van a ayudar, ¿no? Y claro, de que sales con esa sonrisa, yo creo que sí. Oye, hermosa. Sí, sí, sí. Y tú te has presentado en diferentes partes, ¿no? Has representado a México en escenarios internacionales, eh, pero ¿qué aprendizajes te han dejado compartir tu voz y tu mensaje con el mundo? Aprendizajes muchos. Por ejemplo, estuve en Panamá, el conocer otro país, el ver cómo pueden ver los cuentos, los valores, llegar a esas escuelas y dices, wow, qué padre, porque no solamente es ir y contar un cuento, sino también debes de tener mucho cuidado con algunas palabras del idioma, ¿no? Dices, ¿qué significa esta palabra en México? ¿Qué significa en otro país? Y es ese cuidado. Pero muy independiente de eso, por ejemplo, hay un festival muy grande en el mundo que se hace en Celaya, Guanajuato. Ese festival se llama Palabras al Viento. Es un festival muy hermoso a nivel mundial, pero ahí son 10 días en donde todos los narradores a nivel mundial, que somos, llegamos ahí por invitación y por trayectoria, te hacen retos, pero esos retos son muy, muy especiales y que el llegar a alguien a través de la palabra es fantástico. En ese momento iba representando a Cancún ese día que fui al Festival a Celaya y nos dicen, tienen sus retos. Mis retos fueron contar cuentos en el área de espera de urgencias de un hospital. Entonces imagínate la gente que está en urgencias, así como de, que el herido, que están angustiados, preocupados y demás, y que llegue alguien sin que te presenten, porque literal casi casi te avientan así de, corre, corre, y llegas y, ay, hola, pues, ¿qué creen? Me Les voy a contar un mandaron. cuento. Me mandaron, ¿no? Y es fantástico porque ves el cambio. Entonces, ese día del hospital yo narré el cuento en la sala de espera de urgencias y de ahí terminamos, pero la que más me impactó fue cuando nos metieron al área de quimioterapia. Y entonces estaban todas las personas, literal, pues se oye feo, pero así como enchufadas, Sí, en sus quimios, estaban en sus sillones y demás, había personas ya grandes, sí, sí, jóvenes, sí. niños y demás. Y sí fue muy fuerte entrar a ese sitio, era la primera vez que yo veía algo así. Y nos dicen, pues pásale. Y dices, Vas. oh, ok. Y, y entonces entré y conté un cuento muy hermoso que se llama Calcetín Derecho, Calcetín Izquierdo, que habla sobre la autoestima, sobre valorar lo que tienes. Y es maravilloso ese cuento.
Entonces yo comencé a contar el cuento, pero justo había una señora enfrente de mí que estaba completamente, se veía muy mal la señora, pero justo cuando yo iba contando el cuento, la señora iba cambiando su rostro y de un rostro lleno de dolor, fue como cambiando, hasta ver una mueca de sonrisa. A lo mejor no hubo aplausos, de repente pues no podían hacerlo, pero llegó un momento que esa mueca de sonrisa, esa sonrisa, o algunos te decían gracias con una voz leve, o algo así, y decías, wow, qué maravilloso. Y pues bueno, salimos de donde estaban las personas de quimio y nos llevaron a una sala donde estaban las personas igual de cáncer, pero que iban a pasar a consulta. Y bueno, entonces ahí estamos con ellas. Casi siempre en este tipo de retos nos mandan de dos en dos para que una persona narre y la otra se quede como a la expectativa o tomando a lo mejor una foto como evidencia o algo así por el estilo, ¿no? Y estoy ahí sentada y pasa justamente la señora que acababa yo de ver dentro de la sala de quimios y me toca el hombro y me dice, gracias por devolverme la alegría. Ay, no, yo literal me solté a llorar en ese momento porque dije, wow, dije, qué hermoso, ¿no? Y la señora así, flaquita, toda, y me dice, gracias por devolverme la alegría. Y eso fue maravilloso. Y dices ahí, ¿cómo a través de la palabra puedes tocar un corazón? ¿Cómo a través de la palabra puedes sanar toda una vida, darle la ilusión a alguien de seguir adelante, eh, cambiar por completo? Eso lo he visto mucho con los cuentos. Muchas veces decimos, los cuentos son para los niños, pero no es cierto, son para los adultos, porque te recuerda esa niñez, te recuerda muchas cosas. Y como, tanto como narradora oral, como narradora de cuentos o como conferencista, ¿cuál es la diferencia entre narradora oral y narradora de cuentos? Narradora de cuentos, utilizas un libro, una escenografía, algo que utilices en las manos, en tu cuerpo o lo que tú quieras. Y un narrador oral, todo lo tenemos en la mente. No tenemos absolutamente nada, solo nuestro cuerpo y nuestra voz. De ahí tienes que hacer que las personas por completamente se imaginen ese lugar que tú les estás contando solo con tu voz y con tu cuerpo. Y bueno, y en este caso ya como conferencista y demás, o como maestra, muchas veces como maestra he utilizado lo que es la palabra, lo que es los cuentos, la risa, para dar clases. Y entonces a los niños les encanta porque dicen las maestras, pero ¿cómo le haces para tenerlos quietos? Ujú. Pues jugando. Entonces empezamos a jugar o les digo de algún tema en especial, pero se lo hago como un cuento. Y entonces y te quedas así de, ahí es como la palabra desde tu corazón, porque lo que hagas, hazlo con el corazón. Y eso es lo que va a contagiar. Y eso es lo que me ha enseñado la palabra, tanto como conferencista como narradora de cuentos, cómo puede hacer magia en todo el que te rodea, pero también en ti mismo. Porque si tú todas las mañanas te dices una palabra que digas, wow, quiérete mucho, eres preciosa, eres hermosa, tú puedes, la palabra hace magia en ti, no solamente en los demás, sino siempre debe ser primero en ti. Tus palabras te matan o tus palabras Tan- hacen magia. Sí, totalmente. Qué hermoso todo lo que puedes transmitir con ello, ¿no? Y lo que puedes ayudar, ¿no? Es algo que hasta a mí al menos, ¿no? Me contagia para hacer, ¿no? Para que también lo puedas experimentar, para que también podamos, ¿no? Hacer ese tipo de labor. Y bueno, ¿por qué no empezar, ¿no? Con nosotros mismos? Porque sí, muchas veces sí necesitamos, ¿no? Pero
Felicidades, de verdad, felicidades, Iracema, por tu labor, por tu trabajo que haces y sobre todo, tú dijiste, tienes que tener esa vocación a hacerlo desde lo que te gusta, desde lo que amas, ¿no? Y eso es algo que te apasiona y lo se ve, ¿no? En todo lo que haces. Y bueno, tú trabajas eh, con todo tipo de personas, como ya lo mencionaste, ¿no? Y es que muchas personas buscan ser líderes, ¿no? También, pero no siempre se sabe cómo conectar con la gente, ¿no? Y desde tu experiencia, Iracema, ¿qué papel juegan la empatía y la alegría en el liderazgo atractivo? Mucho, mucho, porque tú puedes a lo mejor guiar a alguien, pero si no, esas personas que te están viendo no ven tu emoción, no ven tus ganas, no ven tu pasión por hacerlo, pues se van a quedar así como de, pues si voy a ser igual que ella, pues no. Y eso yo lo veo, por ejemplo, cuando llego a hacer coordinación en cursos de verano, por ejemplo, que pues están animando varios maestros, algo así. Entonces no Ujú. es de, corre, ve y hazlo, o haz esto, no, vamos a hacer esto y hacemos el otro y ponemos esto. Entonces, que realmente esa empatía, esa emoción, esa alegría se vea en todos tus poros. Por ejemplo, en cuestión de risoterapia empresarial, muchos de los directivos me dicen, bueno, pero que sean solo los empleados. Y dices, ¿y por qué no tú también? ¿Por qué no mejor te estés más empático con tu equipo de trabajo? Juega, baila, brinca con ellos, ponte una peluca con ellos, porque en el empresarial les pongo pelucas, accesorios, narices, bueno, se transforman por completo. Y he logrado que en esos talleres empresariales estén ahí desde el que está más arriba al que está hasta abajo, en un solo taller. Y es fantástico porque llega un momento en que ya los de arriba, se podría decir, el gerente, el dueño, el jefe, el todo, dicen, wow, no me había dado cuenta de lo valioso que podía ser mi equipo de trabajo, ¿no? O los del equipo de trabajo dicen, oye, no sabía que el director sabía reír, no sabía que sabía jugar, no sabía que no era aburrido. Y entonces esa emoción, esa felicidad, esa alegría, si tú la metes en los ambientes de trabajo, wow, vas a tener un ambiente laboral fantástico, en donde sea. Siempre hay que ser empático, ponerse en los zapatos del otro. ¿Cómo se sentiría él al hacer esto? ¿Qué pasaría en esa persona? O yo, ¿cómo respondería si estoy ahí, no? Es sumamente importante en el liderazgo, definitivamente. Sí, sí te creo. Sí, eso que tú dices también es súper cierto porque cuando uno está en un nivel, ¿no? Olvida de dónde, ¿no? También, obviamente, el equipo, pues, simplemente es seguir la rutina del trabajo y todo lo demás, ¿no? Pero uno se olvida de esa parte o no conecta, ¿no? Tan solo la parte de liderazgo implica mucho, ¿no? Y más la parte atractiva, ¿no? ¿Quién es ese líder atractivo, ¿no? ¿Qué es lo que va a traer de sus empleados también, de todos los que están rodeándole? ¿Y por qué no empezar desde ahí? Y qué bueno que hacen pues este trabajo también en estas empresas Ujú. porque pues se necesita siempre, ¿no? Porque de ahí también parte mucho, porque son cabezas, muchos de ahí, de los empleados, de los trabajadores e incluso de los dueños. Y bueno, de ahí parten para también vivir una vida plena y feliz con su familia, ¿no? Ujú. Pues sí, Y porque si tu equipo de trabajo está feliz, pues ahí se va a ver la productividad porque está contento con lo que hace. exacto, total, sí, sí, totalmente. Y tú trabajas con niños y jóvenes también, pues adultos, ¿no? ¿Cuál ha sido una experiencia que marcó tu vida y qué te recordó? eh, pues sí, que te recuerda, ¿no? ¿Por qué elegiste este camino? Pues, híjole, me ha pasado de todo un poquito.
pero siempre son niños, niños los que me recuerdan qué hago en este mundo o por qué me dedico a la risoterapia, por qué me dedico a los cuentos. Hubo un momento en que yo dije, no, ¿saben qué? Yo creo que ya no voy a hacer risoterapia. No, ya no. Ya me voy a meter a una escuela, ya como maestra, ya bien, o en una oficina, o algo así. No, risoterapia no. Bueno, y me dicen algunas personas, oye, pero haz un taller de risoterapia integral. Y pues ya si quieres con ese te despides, ¿no? Y yo, bueno, sí está bien. Los de risoterapia integral es el enfrentamiento con tu niño interno, con la del espejo, con tus padres, con tu entorno. Y es un taller de risoterapia que dura 6 horas. Y entonces son 6 horas de carcajadas, de risas, de llanto, de subir y bajar, subir y bajar. No, 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 es wow. Pero sí son 6 horas buenísimas. Bueno, Ujú. entonces pues hice el taller de risoterapia integral, pasaron 6 horas y todo, pero cuando yo hago este tipo de talleres, les quito relojes, celulares, todo lo que tenga que ver con el mundo exterior. Nada, limpios, o sea, que no tengan que estar checando algo. Bueno, Totalmente enfocados. literal. Cuando termino ese taller, de repente veo, entregamos celulares, entregamos relojes, X, Y, Z, y veo una familia, era una mamá, un papá, una jovencita, y los veo que están llorando. Y yo así como de, pues, ¿qué pasó, no? ¿Cómo que están llorando, no? Si estamos muy felices todos. Y me acerco a ellos y le digo, ¿algún problema? Porque pues tenían el teléfono en la mano. Le digo, ¿algún problema? Y me dice una de la niña, dice, es que, y se suelta a llorar, ¿no? Y ya me dice la mamá, es que ya lo dieron de alta a mi sobrino. Y yo, pues, en ese entonces no sabía que el dar de alta a una persona con cáncer no significaba cosas buenas. Bueno, pues sí, ¿no? Y le digo, ay, pues felicidades, yo todavía, ay, felicidades, pues ya los dieron de alta. O sea, ¿qué te imaginas cuando te dan de alta, no? Sí, Pues sí, ya sí, está que ya bien, terminó, que ya está bien. ya está bien. Y yo, ay, felicidades. Y se suelta a llorar la señora también. Y yo, oh, por Dios, perdón, ¿qué dije? Y me dice el señor, no, lo que pasa es que cuando a una persona la dan de alta ya a su casa, es porque va a morir en su casa. Ya no hay nada que hacer y lo dan de alta. Y yo así con cara de, Ah, oh, no, sí, perdón. Sí, sí, ¿no? Dices, ay, sí, perdón. sí, sí. Me dicen, y le digo, le digo, pues los puedo ayudar en algo. Y me dice, sí, claro que sí. ¿Podrías ir a verlo? Y era un niño de 7 años. Y entonces le digo, ay, y yo dije entre mí, ay, cómo me persiguen los niños. Sí, Y, y así, ¿no? Y me dice, ¿puedes ir a verlo? Dice, pero ¿cuánto nos cobrarías o algo? Le digo, no, 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 nada, no les cobraría nada, solo pues llévenme, ¿no? Y ese día, pues, cuando se hace el de risoterapia integral, voy caracterizada como la niña, precisamente la niña risoterapeuta, que se llama Lollipop, es mm, tan dulce como una paleta. mm. Y entonces, pues ya me llevan, llegamos nosotros antes que ellos que venían del hospital, porque justo ellos iban saliendo del hospital y nosotros de ahí de donde fue el taller, y llegamos primero y me dicen, oye, pero métete aquí al baño porque no te vea. Y yo, ay, bueno, está bien. Y ya Mm. me meten al baño para que no me vea. Ellos llegan y le dicen, te tenemos una sorpresa y que no sé qué tanto. Y abren la puerta y yo, ay, hola, que no sé qué y todo, ¿no? Y así, y de repente, pues la familia se sacó de onda al principio porque dijo, o sea, les ¿Cómo estamos por qué? diciendo Sí, sí, por qué la traen a sí, ella, sí, ¿no? sí. No es momento de Y pues diversión. exacto, así como de tan Sí, mal, sí, ¿no? sí. Sí, Y yo, pero, o sea, los escuché, pero enfocada, ¿no? Al sí, sí, niño, sí, sí, sí. hola, mira, ¿qué crees? Te traje un cuento y así en la emoción. Y mientras yo hablaba con el niño, pues las personas que habían estado en mi taller, pues les dicen a los papás, ¿no? Ujú, De qué se trataba. Y ujú. ya.
Se sientan todos, empiezo a hacer un poquito de animación y narro un cuento. Ese cuento se llama La mejor familia del mundo y entonces habla sobre las diferentes familias, pero así como de la familia cirquera, la familia pirata, la familia astronauta, la familia pastelera, bueno, algo así. Y Ujú. yo se lo cuento y el niño, pero bien atento, bien emocionado, ¿no? Y al final yo le dije, oye, mi amor, ¿y de todas estas familias, cuál te gustaría que fuera la tuya? Y me dice, la que tengo, porque es la mejor familia del mundo. Y los amo y todo. Y ay, no, todo se Sí, suelta todos. yo Sí, casi con ellos. Y el niño feliz diciéndoles gracias por todo lo que me han dado, los amo y por estar conmigo. Y no, no, no. Y hablaba tan bonito el niño que dices, sí, 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 o sea, sí. ahí es donde tú dices, si una personita que sabe que se está muriendo y que en cualquier momento va a morir, que tenga esa de decirle a su familia, te amo, te agradezco, eh, se comporta de esa forma. Tú que estás sano y que estás bien, ¿por qué no valoras tu vida? ¿Por qué no valoras tu familia? ¿Por qué no valoras tu entorno, no? Y te quedas así con cara de, yo dije, no, 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 no me puedo retirar de la risoterapia, no me puedo retirar de los cuentos. Y él se me queda viendo y me dice, sigue haciendo reír a la gente. Y dices, ah, Qué ya se me bello. emocionó. Sí, sí, Entonces dices, wow, qué padre, ¿no? Que sí, un niño así te diga, sigue adelante. sí. Ahí es donde dices, de aquí Vale la soy, pena. Sí. no, no me puedo ir de aquí. Y pues bueno, y casi siempre cuando hay por X y circunstancia digo, oh, no, ya no voy a hacer risoterapia, aparece un niño o una niña o aparece un adulto en etapa terminal. Mm. Entonces, yo así digo, gracias universo, ya entendí, ya entendí. No es Tienes que necesario, ¿no? ir. Sí, sí, sí. Sí. Qué Y hermoso. eso literal te marca de decir, esa es tu labor de vida, ese es tu don, esa es tu luz, ¿para qué apagarla? Sí, total. No, no, no. Y es algo hermoso, o sea, de verdad, todo lo que te pasa, ¿no? Todo lo que tú estás viviendo, lo que tú dices que se te presenta, ¿no? Constantemente cuando quieres ya tirar la toalla, cuando dices ya, hasta aquí, ¿no? Pero no, o sea, tienes eso, o sea, esa es tu vocación, esa es tu manera de ser, tu propósito, ¿no? Y es lo que te da vida también, lo que te da esa motivación, lo que amas, lo que inspiras, ¿no? Eh, Se aplaude, de verdad. Gracias, Gracias. gracias. Y bueno, para ti, ¿qué inspiras, no? Con tu voz y con tu alegría, ¿qué significa ser una líder atractiva? Porque lo Y, eres. gracias. Pues bueno, yo siento que el ser una líder atractiva no es una cara bonita ni un cuerpo bonito. Eso no, definitivamente no. Una líder atractiva es aquella persona que vive, sueña, se apasiona, disfruta cada cosa que pasa, sea buena, sea mala. Mala es un aprendizaje, buena es una bendición, pero aunque también los aprendizajes son bendiciones porque son regalos de vida. Y entonces, en ese momento dices, yo me amo, me valoro, me respeto, disfruto cada instante de mi vida y eso va reflejado. Y eso es una verdadera líder atractiva, porque tú transmites lo hermoso que hay en tu corazón, en que todo lo que tú digas concuerde con tus acciones, o decir, ¿no? Hay personas que dicen, estoy feliz. Y dices, pues díselo a tu cara. O Sí, es una persona muy hermosa físicamente, pero por dentro tiene una actitud pésima, ¿no? Y se dicen líderes o se dicen jefes o algo, y dices, pero ¿cómo puedes decirte líder? Estarás muy hermosa con un cuerpo escultural, pero ¿qué hay dentro de ti? sí. ¿Qué transmites en eso, no? Entonces yo siempre he creído en esa parte.
No podrás estar con un cuerpo escultural, con una cara wow, chulada, pero eso no es importante. Lo importante es lo que hay en tu corazón. Y esa es la verdadera belleza, esa es la verdadera felicidad y ese es lo verdaderamente atractivo de alguien que le encanta reír a carcajadas. Sí, qué hermoso, qué hermoso. Y tú eres esa líder atractiva, eres esa mujer que tienes ese magnetismo, ¿no? Que tú atraes esa felicidad, esa tranquilidad, esa paz, ¿no? Ese amor. Entonces, gracias, ¿no? Y que sigan más bendiciones para tu vida hermosa. Y bueno, para cerrar con inspiración, ¿qué mensaje le darías hoy a quienes desean brillar con su autenticidad y ser líderes que transforman desde el corazón? El único mensaje es ámate, valórate, respétate y todo lo que hagas, hazlo con pasión, con amor, con alegría y que el despertar cada mañana sea tu felicidad. Gracias, hermosa. Gracias por estar aquí. Y bueno, si quieres compartirnos también tus redes para que te conozcan, para que vean, ¿no? Lo que tú estás haciendo, pues adelante, es para ti este espacio. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad. Ha sido todo un placer estar contigo. Eres un ángel hermoso, llena de luz. De verdad, muchas gracias por este tipo de entrevistas que nos hacen llegar a muchísimo más gente. Yo digo, transmitir nuestra luz en muchos lugares de oscuridad. Y de verdad, muchas gracias. Bueno, en Facebook e Instagram me pueden encontrar como Iracema Jam Díaz. TikTok estoy como @irasemaham. En YouTube estoy como Sonrisas Ham. En YouTube pueden encontrar todos mis cuentos de los 16 años que llevo de carrera como narradora de cuentos. Ahí pueden encontrar y divertirse mucho. Bueno, perfecto. Ahí vamos a estar viendo esos cuentos y pues que nos sirvan, ¿no? Para seguir creciendo como seres humanos, como más dejamos a un lado, no esa parte profesional, sino como ser humano, ¿no? Hacernos más humanos, más alegres, más felices y contagiar, ¿no? Esa felicidad con los demás y bueno, con nuestra familia, ¿por qué no? Principalmente. Lo que acabas de decir es algo sumamente importantísimo. Hay veces que a mí me han comentado, como risoterapeuta, has de estar siempre feliz o siempre positiva y demás, pero no, somos seres humanos, también los risoterapeutas sentimos, también nos enojamos, nos Sí. asustamos, tenemos miedo, pero tenemos una gran herramienta, la sonrisa, que nos alienta a seguir adelante con nosotros mismos. Sí, que no se vea, ¿no? Que tenemos esa cara, sino convertirla, ¿no? En una sonrisa. Reímos y lloramos al mismo tiempo, Sí, pero salen acá las lágrimas, pero siempre adelante. Mil gracias, hermosa. Gracias, de verdad, eres un gran ser humano. Gracias y mil bendiciones que sigan para ti. De verdad, que Dios te bendiga. Un abrazo enorme. Y gracias bueno, de todo. estaremos viendo Gracias. próximamente también otras labores que vayas haciendo y, ¿por qué no? Presentar un taller, ¿no? Sería bueno, Claro que dar sí. uno por ahí. Sí, damos uno por ahí. Entonces, si nos comentan, pues tal vez si hay sabemos, ¿no? De varios comentarios que nos vayan dejando, pues podemos Claro. hacerlo, podemos Podemos complacerlos. hacer risoterapia virtual. Claro, claro, Claro. totalmente. Pues ahí está. Entonces, ahí también si quieren contactarla, bueno, pues le dicen también que la vieron aquí en el canal de Líderes Atractivas y bueno, pues ya ella sabrá, ¿no? Por dónde están trayendo también las personas que se interesen, ¿no? Vamos a dejar su Instagram debajo en la descripción para que ahí la puedan, pues seguir, ¿no? Y de todas maneras ya mencionó también sus otras redes, entonces ahí para que las sigan. Hoy hemos aprendido junto a Iracema Ham que el liderazgo no solo se mide en logros o títulos, sino en la capacidad de iluminar la vida de otros con empatía, con alegría y con propósito. Que la risa, los cuentos y el corazón también son esas herramientas poderosas para dejar huella. Gracias, Iracema, por recordarnos que un líder atractivo es aquel que inspira con autenticidad y transforma con amor. Y a nuestra querida comunidad de líderes atractivas y de líderes atractivos también, los invito a llevarse una enseñanza.
Y nunca, nunca subestimemos el poder de una sonrisa, porque quizás sea la chispa que enciende el camino de alguien más.